Hola, buenos Hola, días. Bienvenidos al seminario o el webinar de Alight, donde vamos a manejar lo que es la parte de análisis refractario, principalmente basados en sus propiedades físicas. Es importante que durante este seminario tratemos de prestar atención. En teoría nadie puede grabar el evento, solamente nosotros en Alight. Y finalmente les pedimos que en su pantalla debe aparecer una sección de preguntas y respuestas QIA es la sección. Les agradecemos que allí, por favor, puedan hacer las preguntas correspondientes al seminario. Así que bienvenidos. Espero que tengan un buen evento y podamos entonces manejarlo adecuadamente. Comencemos entonces enseñándoles quiénes somos los anfitriones de este seminario. Localmente en Colombia, con Albronces, Compañía Nacional de Bronces en Cali, es nuestro representante o distribuidor para Colombia en lo que es el tema de ingenios azucareros y refractarios. Ellos, muchos de los ingenios azucareros los conocen. Ellos son una fundidora de bronces y de aceros. Y el señor Carlos Reyes, el ingeniero Carlos Reyes, el licenciado o señor Alejandro Reyes son las personas a cargo de lo que es la parte de refractarios en Conalbronces. Entonces, Carlos Reyes y Alejandro Reyes están también presentes en este seminario como anfitriones y como oyentes. Ahí están en la pantalla los contactos. Igual estamos a la orden. Esta presentación va a estar disponible eventualmente como un link de YouTube en la página de YouTube de Alight. Así que ustedes van a poder también, si lo desean, tomar la información de allí. Los anfitriones desde el punto de vista de Alight está Colin Deffett, que es nuestro gerente regional para la parte industrial y aplicaciones de ingenios azucareros. Rodolfo Lavera Hernández, que es uno de nuestros ingenieros de ventas. Tanto Colin como Rodolfo están en Columbus, Ohio, que son nuestras oficinas principales en Estados Unidos. Y mi persona, yo soy el ingeniero de soporte y ventas para Latinoamérica. Yo estoy específicamente en Colombia y colaboro en la parte de Centroamérica, Colombia y el Caribe. Expliquemos un poco de quiénes somos en Alight y quiénes somos en Conalbronces. Alight es una empresa que, como podemos ver en la pantalla, tiene más de 50 años, 60 años casi de fundada en Columbus, Ohio. Servimos a más de 100 países, somos 900 empleados a nivel mundial, 12 fábricas en 8 países en el mundo. Tenemos 3 centros de investigación y tecnología, uno en Estados Unidos y 2 en China. Tenemos más de 2.500 productos que fabricamos en esas 12 plantas a nivel mundial. Todas nuestras plantas, sin excepción, las 12 plantas están certificadas ISO 9001-2015 y nosotros somos una empresa ISO, donde los empleados somos dueños. Conalbronces es una empresa fundada en Cali, en el Valle del Cauca, en 1970. Ellos sirven a toda Colombia desde sus oficinas y plantas en la ciudad de Cali, específicamente en Jumbo, Arroyo Hondo. Ellos son fabricantes de piezas fundidas para metales ferrosos y no ferrosos y mecanizado de piezas industriales, proporcionando también diferentes soluciones a diversas industrias como las azucareras, energías, cementeras. Además, ellos distribuyen soluciones refractarias y piezas prefabricadas para las industrias, además de servir del acompañamiento técnico. Conalbronces se ha caracterizado por enviar personal a Estados Unidos, a nuestra planta en Estados Unidos, y lograr que ese personal sea entrenado, de manera que ellos puedan ofrecer localmente la misma ayuda, el mismo apoyo técnico que ofrecería cualquiera de los técnicos de Alight. En este mapa rápidamente podemos ver dónde hay fábricas de Alight, dónde hay distribuidores de Alight, incluyendo en Colombia, y dónde hay licenciados o licenciatarios, que son básicamente personal o empresas que bajo nuestra licencia pueden fabricar nuestros productos en sitios estratégicos en el mundo donde Alight tal vez no tenga ni representante o ni distribuidor ni fábrica.
Esta es nuestra casa matriz en los Estados Unidos. Como pueden ver, al frente están las oficinas principales. A mano izquierda tenemos el Centro de Investigación y Desarrollo. Y luego están las 5 bodegas donde hacemos fabricación. Aquí se fabrica todo lo que es la parte de material en polvo, concretos, materiales secos para instalación, prefabricados, plásticos, etc. Esta es nuestra oficina principal. Como les comento, tenemos 12 fábricas a nivel mundial, pero esta es la oficina principal. Aquí se maneja prácticamente toda la operación a nivel mundial y se dictan todas las regulaciones corporativas para control de calidad, ventas, administrativas, etc. Alight es una empresa líder en muchas industrias, como podemos ver en este diagrama, pero específicamente para Colombia, nosotros nos estamos enfocando en la parte industrial y en la parte de generación de electricidad. Ya tenemos lo que es la parte de fundición, acero y aluminio. La intención es ir creciendo en esas industrias. Específicamente en este seminario, en este webinar, vamos a conversar sobre lo que es la parte industrial y la parte de generación de electricidad, que es lo que nos atañe. ¿Qué es lo que ofrece Alight? Alight nos encargamos de siempre hacer innovación. Esa innovación se hace a través de investigación y desarrollo, a través de mejorar productos que ya existen o crear productos para nuestros clientes. Además, ofrecemos un excelente servicio al cliente. En Alight, tanto los técnicos de Alight como los distribuidores nunca van a dejar solos al cliente. Nosotros no vamos a llegar a vender el producto y nos vamos, simplemente queremos demostrar y entregar una solución refractaria a nuestros clientes, que tengan satisfacción completa y el mejor rendimiento del producto. Como lo comentamos inicialmente, todas nuestras plantas son ISO 9001-2015 a nivel mundial, de manera que nuestro control de calidad es estricto en todas las plantas y es el mismo control de calidad. El mismo material que se hace en la China, se hace en Estados Unidos, se hace en Chile, se hace en la India, etc. También ofrecemos servicios de ingeniería. Esos servicios de ingeniería incluimos diseño, modelo. Trabajamos con el cliente para lo que ellos necesiten. Por ejemplo, si el cliente no tiene un dibujo de refractarios, nosotros ayudamos a crear ese dibujo de la mano del cliente. Y finalmente tenemos presencia a nivel mundial. 12 fábricas en 8 países, más de 50 distribuidores, más de 140, 150 vendedores y soporte técnico a nivel mundial. Nuestro lema es que estamos dedicados a una presencia mundial con soluciones refractarias. A grandes rasgos, estos son nuestros clientes principalmente para la industria, otras industrias diferentes a la industria de los ingenios, de las azucareras. Algunos de ustedes pueden conocer clientes como John Deere, clientes como SDW, etc. Principalmente estos clientes son fundición o aluminio, etc. Nuestros clientes de ingenios azucareros y específicamente para Latinoamérica son estos que presentamos en esta lámina. Tenemos clientes en Colombia, tenemos clientes en Perú, tenemos clientes en Bolivia, tenemos clientes en Ecuador, tenemos clientes en Centroamérica. De manera que ya somos una marca presente en el mundo de los ingenios azucareros en Latinoamérica con soluciones contundentes, con soluciones importantes que hemos logrado comparándonos con nuestros competidores. Comencemos entonces la parte importante, lo que es el tema principal de este webinar, y es las propiedades de los refractarios. Comencemos entendiendo los tipos de refractarios. Los tipos de refractarios, como podemos ver en esta lámina, básicamente están ligados o determinados por su tipo de liga. Hay castables de liga hidráulica, que son los que se agrega agua para mezclarlos y instalarlos. Los plásticos, que normalmente vienen humedecidos con agua o con algún tipo de ligante químico. Ya él viene premezclado de la planta, a él no hay que agregarle ningún tipo de humedad. Simplemente se sacan de su envoltorio y se instalan. Los apisonables húmedos son hermanos de los plásticos, van a tener menos cantidad de humedad, pero la manera de instalar es muy parecida, a mano o preferiblemente con un martillo neumático. También tenemos refractarios para parcheo, que vamos a hablar un poco de eso. Esos son refractarios o materiales que se pueden instalar sobre materiales existentes. Ese famoso parcheo que se hace con un producto que tiene liga hidráulica, que se mezcla con agua, no es la mejor manera de hacerlo. El refractario para parcheo es un ligante químico especial, no se le agrega ningún tipo de agua y ese ligante especial permite adherencia al refractario que ya existe para que en cuestión de 1 o 2 semanas no se caiga. También tenemos proyectables, vibrables secos y morteros.
que a quien pueda tener interés de esos 3 últimos pudiésemos sin ningún problema ofrecerles información. Otra clasificación de los productos refractarios, es importante que la entendamos, es basada en su carácter químico. Los refractarios tienen naturaleza ácida, naturaleza neutra y naturaleza básica. Esa naturaleza es la que determina dónde se va a trabajar el refractario. Por ejemplo, un refractario ácido debe estar trabajando en un ambiente ácido. Por ejemplo, un ambiente que tenga mucha sílice, mucha arena, es un ambiente ácido por naturaleza. Entonces, lo ideal sería trabajar con un refractario ácido, un refractario que tenga contenido de silicio o de sílice para prevenir algún problema. Si instalamos, por ejemplo, un refractario que sea puro en alúmina, en alta alúmina, o puro en óxido de magnesio, que es básico completamente, va a haber una reacción dramática y probablemente va a haber muchos problemas con los refractarios de agrietamiento, acumulación de escorias, etc. También es importante entender que los refractarios tienen una composición química, pueden ser óxido de silicio o sílice puro, pueden ser sílico-aluminosos, que es más contenido de sílice que alúmina, puede ser alúmino silicoso, que es más contenido de alúmina que sílice, puede ser a base de alúmina, puede ser a base de magnesita, entre otros productos, circonia, carburo de silicio, cromita, etc. La naturaleza química de los refractarios es básicamente óxidos y no óxidos. Por ejemplo, un óxido es el óxido de aluminio, un no óxido es carburo de silicio. Esa es básicamente la naturaleza química. La presentación, cómo se reciben los refractarios. Los refractarios pueden ser conformados o piezas prefabricadas o no conformados o monolíticos. También hay otros tipos de refractarios. Y finalmente, la finalidad o la aplicación. Hay principalmente en nuestra industria de los ingenios azucareros 2 tipos, o las industrias de ingenios azucareros o de las calderas en general. Hay 2 tipos de finalidad o aplicación. Un material que es denso, es el material que va a estar en contacto con el ambiente, con el combustible, con el paso de cenizas, etc. Y un material aislante, que es el que va a aislar, es el que nos va a permitir que ese calor que se está generando en la caldera se libere fácilmente. Entonces es importante que entendamos eso también. Hay materiales que son densos, hay materiales que son aislantes y eso principalmente lo determina la porosidad del material. Luego entonces las propiedades en general. Es importante entender qué tipo de material estamos usando y entender también que un solo material no es la mejor solución para toda la caldera. En Alight, por ejemplo, nos basamos en que dependiendo de la zona que se vaya a manejar, nos gusta recomendar un tipo de material. En algunos casos se puede usar el mismo material para toda la caldera, pero en otros casos específicamente, por ejemplo, en un ciclón, en una caída de cenizas, en una puerta, no se va a utilizar el mismo material que se va a utilizar en el hogar. Esto es un resumen rápido que lo pueden observar. Recuerden que nosotros también al final, entre el día de hoy y el día de mañana, vamos a compartir esta presentación vía email, así como el link para YouTube. De manera que ustedes van a poder tener esta información y poderla revisar y procesar con calma. Entonces es importante que entendamos lo siguiente. Basados en los diferentes problemas comunes en los refractarios, vamos a tener diferentes elementos o diferentes refractarios y cada uno va a tener su tipo, o por decirlo así, su solución excelente, aceptable o inadecuada para cada tipo de producto. En general, lo que más se ve en la industria del ingenio azucarero es la alúmina, simplemente porque la gente está tratando de combatir lo que es la parte de la abrasión y el ataque químico, o el clinker, la acumulación de escoria. Pero la realidad es que a veces ese ataque químico o acumulación de escoria, si usamos alúmina, es más problemático. Tenemos más problemas, la alúmina tiende a ser más fácilmente atacada por los alcalinos que están presentes en las biomasas. La sílice funciona mejor para eso, la mulita andalucita o la arcilla chamonta. Más adelante vamos a hablar o vamos a comparar específicamente esta situación. Los problemas comunes en calderas de biomasa, como lo habíamos visto anteriormente, es muy importante entender los fenómenos que suceden allí. Basados en las zonas de la caldera, estamos hablando de la pared opuesta a la descarga de cenizas, laterales y el fondo, las puertas, el cenicero, las tolvas, quemadores de tiro, podemos tener entonces diferentes problemas o diferentes fenómenos de una manera media o de una manera severa. Por ejemplo, el choque térmico es uno de los más comunes en las calderas de biomasa o en las calderas en general, simplemente porque las calderas tienen un ciclo de encendido y apagado para tratar de controlar una temperatura. Asimismo, en algunas calderas se acostumbra a abrir las puertas para tratar de remover
con un asadón la biomasa o el combustible que se está quemando, de manera que esas puertas van a tener mucho choque térmico, así como la pared opuesta a la caída de ceniza, que es donde normalmente sopla el aire cuando se está tratando de mover la ceniza hacia la zona de descarga. Luego entonces también hay abrasión, ataque químico o clinker y abuso mecánico cuando se está tratando de limpiar la caldera. Sabiendo que estos problemas existen, la premisa principal de los clientes o de los usuarios debe ser la instalación. Si, a pesar de que todos estos elementos o todos los problemas típicos existen, si se hace una instalación deficiente, esa instalación deficiente va a exacerbar, va a aumentar los problemas típicos que vemos en las calderas. Y lo otro es que cuando se combinan, hay clientes que a veces combinan, por ejemplo, bagazo con carbón o con búnker o con diésel o con otro tipo de combustible. Esa combinación también puede exacerbar los problemas típicos de una caldera. Entonces es importante entender cómo estamos manejando nuestros refractarios, cómo estamos haciendo la instalación, si es una instalación adecuada o no, si es un material adecuado o no y qué tipo de combustible estamos manejando para tratar de prevenir o tener menos problemas de choque, de acumulación de cenizas o ataque químico. Así entonces los modos de falla comunes, como podemos ver aquí, el choque térmico son ciclos térmicos, subidas y bajadas de temperatura que pueden afectar muchas áreas de la caldera, principalmente las puertas, las tolvas de ceniza, alimentadores y paredes, sobre todo si son de ladrillo, porque van a haber muchas juntas de expansión, los ladrillos se van a mover mucho y van a tener o a tender a caerse y agrietarse. La abrasión es básicamente el movimiento de combustible, cenizas en el aire. Las áreas más afectadas son normalmente los alimentadores, el hogar de la caldera y las tolvas, tal vez los bafles o ángulos en la parte superior donde están los tiros del aire para cambiar los flujos de aire. Si la caldera de ustedes maneja ese tipo de bafles o mamparas, eso también pudiese tener mucha abrasión. El ataque químico es básicamente relacionado con los químicos en el combustible. Todo tipo de biomasa va a tener alcalinos, va a tener fósforo, va a tener potasio, va a tener flúor, que eso, fluoruro, eso naturalmente va a tratar de atacar al refractario, va a tratar de buscar oxígeno o reaccionar con el ligante, sobre todo si es un ligante de óxido de calcio o caliza o cal, va a tratar de reaccionar, va a tratar de acumularse y eventualmente va a desprender, va a deteriorar el refractario. Un refractario con alto contenido de alúmina o con alto contenido de óxido de calcio o con alto contenido de hierro u otras impurezas pueden ser más fácilmente atacadas. Más adelante vamos a explicar el por qué. Pero es importante que ustedes entiendan que el ataque químico, si están teniendo mucho ataque químico, bien sea una caldera de búnker, bien sea una caldera de carbón, bien sea una caldera de bagazo o de biomasa en general, el problema del ataque químico puede ser o está basado, mejor dicho, en la impureza que está o que genera el combustible, pero puede ser muy aumentado por el tipo de producto que están usando. Luego tenemos el abuso mecánico, que está relacionado directamente con la limpieza de la caldera. A veces por esa acumulación de clinker o de cenizas dentro de la caldera, se acostumbra a hacer paradas, a entrar y tratar de derrumbar esas cenizas, esas acumulaciones. Y esa acumulación normalmente arranca, como ha hecho una unión química, una acumulación química con el refractario, se han fusionado uno con el otro. Cuando tratamos de arrancar el clinker, por naturaleza, el refractario se va a arrancar. Entonces es importante también entender cómo podemos tratar de controlar ese abuso mecánico. El abuso mecánico también está relacionado con el movimiento de la caldera. Los tubos, los movimientos mecánicos de la caldera. Entonces, cuando se está instalando un refractario, hay que estudiar bien cómo se va a instalar. ¿Va a abrazar un tubo? ¿Va a ser solo en la parte frontal de un tubo? ¿Dónde se van a colocar las anclas? Todo eso es importante para poder determinar y disminuir el abuso mecánico por movimiento de tubería. Finalmente, la instalación. Ustedes durante esta presentación van a escuchar mucho sobre la instalación porque la experiencia que nosotros hemos tenido en el campo en Latinoamérica y en el mundo es que la instalación no se hace adecuadamente. No se utilizan los niveles correctos de agua. No se hace el mezclado correcto. Se hace el mezclado a mano como si fuera un concreto civil. Se le agrega mucha agua. Se hace sarpeado con materiales que deberían ser formados con una formaleta. No se utilizan anclajes, etc.
Entonces es importante que entendamos muy bien el material que estamos usando, porque dependiendo de eso va a ser el éxito del rendimiento del refractario. En general, a pesar de que era o ha sido históricamente el uso de ladrillos muy popular en el tema de calderas, en la actualidad nosotros hemos demostrado que con una pared monolítica, con un diseño de un monolítico anclajes, con sus anclajes adecuados, normalmente el monolítico tiende a duplicar, a veces hasta triplicar la vida útil de un ladrillo. El ladrillo en general tiene muchas juntas de expansión y si uno o dos ladrillos en la pared se mueven, normalmente toda la pared tiende a rajarse, a moverse y eventualmente incluso a desprenderse o caerse de la pared porque no tiene ningún tipo de anclaje. Aquí rápidamente simplemente queremos observar las diferentes partes de la caldera, el techo, las paredes frontales, laterales y traseras, el cenicero o caída de ceniza, la tolva de ceniza que ya sale de este dibujo, los baffles que a veces utilizan refractarios o normalmente utilizan refractarios, las puertas o manholes de visita, los alimentadores que normalmente están en la parte superior, los ductos o tiros de aire y luego los superheaters. Esas en general son las zonas donde se pudiesen utilizar algún tipo de refractario, o normalmente nosotros vemos aplicaciones de refractario, y es importante entender que para cada área va a haber un tipo de refractario diferente. Revisemos un poco el tema de las fallas. Comencemos con lo que es la parte de la pared frontal. Como podemos observar en estas fotos, normalmente las paredes frontales de la caldera, así es como cuando nosotros las encontramos. Las encontramos o muy agrietadas, incluyendo desprendimiento de material, o como lo vemos aquí también, muy agrietadas, incluyendo desprendimiento de material al punto de que está mostrando las anclas o el anclaje. Es importante entender que esto es muy común en calderas de pinhole, como se puede ver aquí. Es un soplado que se hace desde la parte trasera de la caldera, soplado de aire a presión, aire normalmente frío o un poco precalentado o algo precalentado, que va a chocar contra esta pared y va a forzar a que las cenizas caigan por este cenicero. Entonces lo que vamos a ver principalmente es choque térmico, que es agrietamiento y desprendimiento del refractario, abrasión, cuando esa ceniza quemada, encendida, pasa y toca ese refractario, va a causar algo de abrasión, y también ataque químico, que es el desgaste o acumulación por la ceniza del clinker. Normalmente por estas puertas, incluso ahí podemos ver una puerta como está deteriorada, es donde se introducen los asadones y esos asadones se usan para rastrillar lo que la ceniza, la acumulación de ceniza que se haga en esta zona y no caiga el cenicero. Eso causa mucho choque térmico, turbulencia en esta zona, incluso problemas de desgaste en esta zona de las puertas, en la zona inferior. Los problemas típicos que nosotros vemos en las paredes de fondo y laterales, como podemos ver aquí, es choque térmico también. Los cambios de temperatura cuando cae combustible fresco, normalmente tiende a bajar la temperatura, luego ese combustible se enciende y tiende a irse a un punto máximo de poder calorífico. Todo ese choque térmico puede causar lo que estamos viendo acá, que es mucho agrietamiento, mucho seccionamiento de la caldera, asimismo desprendimiento. Parte del problema también es abrasión por el movimiento de las cenizas, ataque químico, definitivamente aquí podemos ver algo de acumulación de clinker o acumulación de cenizas. Eso es normal y es natural por lo que comentábamos, que estamos hablando de unos productos de biomasa que generan alcalinos. En el caso de carbón genera azufre, también genera algo de alcalino y todos esos alcalinos van a tratar de atacar al refractario, sobre todo dependiendo de su naturaleza. Vamos a tener problemas de abuso mecánico por el movimiento de tuberías. Como podemos ver aquí, tenemos tuberías detrás de este refractario, tenemos tuberías detrás de este refractario. Esas tuberías van a moverse libremente como parte de la expansión y contracción de la metal, y eso también va a afectar al refractario. Y finalmente el abuso mecánico, cuando se trata de raspar o sacar esa acumulación de cenizas de la caldera, vamos a tener también problemas de acumulación, o mejor dicho, problemas de abuso mecánico. Vamos a tratar de rasgar o raspar ese refractario y nos vamos a dañar, a agrietar, etc. Problemas típicos en el sello de la caldera están relacionados directamente con la abrasión y con el abuso mecánico. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, este sello prácticamente se desprendió completamente de la parte inferior. Aquí igualmente observamos un sello que está muy deteriorado, muy agrietado.
de manera que es importante entender que hay técnicas y hay maneras de hacer ese sello de manera diferente para que no se vea tan afectado por el movimiento o expansión y contracción de los tubos. Otro punto muy importante, muy álgido en el tema de calderas son las puertas. Las puertas es un componente muy complicado de las calderas porque es un mecanismo, es un elemento que se abre y se cierra para tratar de remover material de la parte interna de la caldera, y como vemos aquí va a generar, si no es un material adecuado para el choque térmico, se va a generar mucho agrietamiento e incluso desgaste. Aquí podemos ver también algo de desgaste por abrasión. Aquí no se ve tanto desgaste por choque térmico o problemas, agrietamiento por choque térmico, se ve más por abrasión, que es el golpe de las cenizas. Aquí podemos observar otras puertas. Esta puerta, por ejemplo, no tiene ningún tipo. Aquí se ve cómo se está introduciendo el asadón, que es lo que comentamos, sobre todo en calderas de pinhole. La puerta, cuando se abre, sufre algo de choque térmico. En este caso hay un desprendimiento severo. No se ve ningún tipo de anclaje ni ningún tipo de aislamiento o respaldo. Aislamiento que nos ayuda mucho a que el refractario no trate de salir o caerse de la puerta. Aquí igualmente vemos adición de agujas con mucho desgaste o abrasión, pero no vemos ningún tipo de anclaje. De manera que debe ser siempre una combinación de un buen refractario, un buen anclaje y un buen aislamiento para que tengamos la mejor solución. Esta puerta más adelante la vamos a ver con una solución que ofrecimos y el resultado que se instaló desde el diciembre de 2008. Está aún trabajando esa puerta. El cenicero es otra zona muy problemática. Aquí esto es una caldera de nuevo de pinhole. El cenicero viene cayendo por empuje de aire, soplado de aire. Por esa razón va a tener una combinación de choque térmico con paso de ceniza. Normalmente los ceniceros, como podemos ver aquí, cuando no se instalan adecuadamente o con el material inadecuado, vemos mucho desprendimiento. Y ese desprendimiento es principalmente por choque térmico. Incluso logramos ver aquí desprendimientos completos que logran mostrar el anclaje que se utilizó. No es el anclaje más adecuado, pero es parte de los problemas que nosotros podemos ayudar a nuestros clientes a mejorar. Una mala instalación definitivamente que agudiza el problema. Cuando se quieren hacer reparaciones, tenemos que estar conscientes cómo se hacen estas reparaciones. Por ejemplo, tratar de reparar este alimentador con el mismo material que se instaló, no vamos a lograr gran cosa, porque ese refractario que vamos a instalar, a pesar de que sea el mismo tipo de refractario que se instaló, es a base de agua, no tiene la manera de anclarse bien, y normalmente lo que va a suceder es que con el tiempo ese refractario se va a desprender por el movimiento del metal de este alimentador, se va a desprender y además va a exacerbar, va a continuar el problema de agrietamiento alrededor del alimentador. Lo mismo sucede, por ejemplo, con estos baffles. Es importante que la manera como se instalen esos baffles sea una manera que el movimiento de esos tubos y el volado de partículas o el paso de las cenizas no vaya a afectar al refractario. Entonces hay que saber qué tipo de refractario y cómo se debe hacer adecuadamente esa instalación. Todo ese tema va a ser parte de una segunda parte de este webinar. Este webinar inicialmente es para darle lo básico, los problemas, los tipos de materiales, etcétera. Vamos a hacer una segunda parte donde sí nos vamos a enfocar más en cuáles son los tipos de anclaje, cuál es la manera de instalar, cuáles son los refractarios específicos, sus químicas, la manera de mezclar, etcétera. De manera que las personas que estén participando en este seminario, en este webinar, sería importante que estén pendientes de la segunda parte porque va a ser una continuación muy interesante para ustedes. Otra cosa que es importante es la tendencia a usar ladrillos y tratar de repellar esos ladrillos con un material para protegerlos. Igualmente, tratar de repellar el material que ya existe con su mismo material. En el caso de los ladrillos, no va a haber ningún tipo de adherencia. A menos que tengamos un producto que le gusta adherirse a los refractarios existentes, algún tipo de liga química o liga específica para ese trabajo, lo más seguro es que si nosotros usamos un refractario de liga hidráulica, que simplemente lo mezclamos con agua y lo instalamos a mano o zarpeado, él se va a ver muy bonito cuando terminemos, pero en cuestión de 1 o 2 semanas no va a haber refractario. Es prácticamente lo que vemos aquí. Toda esta pared se había repellado como se ve en la parte delantera, pero en cuestión de 1 o 2 semanas, por el contacto con el combustible y los cambios de choque térmico, se cae. Ese repelle normalmente se hace para tratar de proteger el ladrillo, pero en realidad el ladrillo en teoría debería estar diseñado para trabajar.
en contacto directo con el combustible. ¿Cuál es el problema principal que tenemos con el ladrillo? Que el ladrillo se mueve, el ladrillo se expande y se contrae y eventualmente trata de desprenderse de la pared. Eso es lo que con un monolítico, con un diseño de pared monolítico que nosotros podemos ayudarles a hacer, ese monolítico o esa pared va a durar mucho más tiempo y si hay que repararla, hay que reparar solamente una sección de monolítico, no hacer demolición de toda la pared de ladrillos y volverla a instalar. En el mismo caso de los ceniceros, aquí podemos ver un cenicero que está severamente agrietado, pero se pueden ver incluso hasta 2 o 3 tipos de materiales con los que se ha tratado de parchar. Si un cenicero se hace bien desde la primera vez, no vamos a tener problemas de estar reparando. Pueden pasar hasta 3 o 4 zafras. En el caso de que trabajen con zafras, en Colombia que trabajamos continuo, podemos hablar de 1 o 2 años. Pueden pasar 1 o 2 años sin ningún problema, sin que ese cenicero se toque. Y si se debe tocar, simplemente van a ser reparaciones menores, van a ser parcheos sencillos con el material especial para parcheo. Este es un ejemplo de caldera de herradura. Las calderas de herradura tienden a tener mucho, ladrillo porque era su diseño original. Y lo que sucede aquí principalmente es que este cliente estaba tratando de proteger esos ladrillos con capas de un refractario a base de agua con liga hidráulica, tratando de repellar por encima de ese ladrillo para tratar de cuidarlo o protegerlo, de que le durara un poco más, de que no se le desmoviera, no se le desinstalara. Estamos hablando que estaban instalando de capas de 1 o 2 pulgadas, de manera que después de 4 o 5 años de estar instalando todos los años capas de 1 o 2 pulgadas de refractario, prácticamente se ha pagado el costo del grosor del refractario. Entonces, a veces es importante entender que cuando ya los ladrillos empiezan a fallar, hay que mejor considerar reemplazarlos, bien sea con el mismo ladrillo o mejor aún con una capa o un cuerpo monolítico que nos permita mejorar el rendimiento y mejorar el mantenimiento de los productos. Si ustedes lo desean, una vez que reciban el email con la presentación y con el link para YouTube, sin ningún problema nosotros podemos enviarle casos de estudios específicos que hemos logrado tanto en Colombia como en Centroamérica. A mano derecha también podemos ver una pared frontal, podemos ver el cenicero, una pared frontal hecha completamente con ladrillos y de nuevo repellada con refractario. Cada vez que era necesario instalarla, se tenía que repellar o se trataba de repellar. Incluso se trataron de colocar algunos tipos de anclajes para tratar de aguantar o retener ese refractario, pero lo mejor es que si se va a trabajar con ladrillo, se deje que el ladrillo se consuma y haga su trabajo, no estar colocándole cosas encima o refractarios encima para tratar de protegerlo, y si se desea colocar algo encima o algo para proteger el ladrillo, que sea un material adecuado, que sea un material de liga química, no un material de liga hidráulica. Lo más importante es tratar siempre de conversar y trabajar con el proveedor de refractarios. Nosotros somos expertos en refractarios y hemos logrado ser expertos en las aplicaciones. A pesar de que el fabricante de la caldera les diga que el ladrillo es lo mejor, a veces es el diseño que ellos normalmente utilizan. Y ustedes que son los usuarios de la caldera se dan cuenta que empiezan muy rápidamente a tener problemas. Entonces, lo otro que es importante es tratar de entender o tratar de conversar con los fabricantes, porque, por ejemplo, alrededor de este alimentador no es común o no es recomendable utilizar ladrillos. Hay mucho movimiento de ese metal y el ladrillo se puede romper. Igualmente en estos alimentadores. Alrededor de estos alimentadores hay mucho movimiento, mucho abuso mecánico por el movimiento de esos alimentadores y de los tubos, de manera que a veces los ladrillos no son la mejor opción. Igualmente vemos aquí en esta zona, a pesar de que estos ladrillos se ven en muy buenas condiciones, esto es una caldera de pinhole, se ve aquí en el fondo mucha acumulación de clínker o de ceniza, pero enfoquémonos un poco en esta pared frontal. Miren cómo esos ladrillos, se supone que esto es una caldera que tenía apenas 1 o 2 años de trabajo, miren cómo esos ladrillos están completamente movidos o traslapados. Aquí es cuando hay la tendencia a tratar de cubrirlos con algún tipo de material. Lo mejor es dejarlos trabajar, dejar que ellos cumplan su vida útil y después pensar en reemplazarlos. No gastar tanto dinero en parcheo cuando no es necesario. Y si se va a invertir en parcheo, que sea un parcheo adecuado. Sabiendo los problemas comunes en esas fotos y en esos análisis que vimos anteriormente, pensemos entonces en qué refractario vamos a utilizar por zona. La manera en la que Alight piensa ese proceso, siempre a nosotros nos gusta determinar
si ese proceso es un proceso de zafra, es un proceso continuo, cuáles son los periodos de mantenimiento, hay cogeneración, cuál es la historia del ingenio y de los productos que utilizan en ese ingenio y cuáles son las metas y prioridades. A veces el cliente ya tiene claro que él quiere reparar, por ejemplo, puertas, quiere reparar cenicero para comenzar como problemas más comunes. Entonces nosotros nos encargamos de entender ese proceso y poder ayudar al cliente. ¿Qué tipo de equipo están usando? Lecho fluidizado, pinhole, ciclones, etcétera. ¿Qué marca es la caldera? La historia, la continuidad en los servicios, el tipo de combustible, temperaturas por zonas. Nos gusta en Alight tomar muestras de la ceniza, tomar muestras del refractario, tomar muestras de la escoria, tomar muestras de la reacción entre ceniza y refractario, enviar todo eso a nuestro laboratorio en Estados Unidos y hacer un análisis adecuado, un análisis para entender qué es lo que está sucediendo. No es recomendable, o por lo menos en Alight no nos gusta hacerlo de esa manera, de nosotros llegar, preguntar qué tipo de refractario están usando y tratar de entregar o recomendar el mismo tipo de refractario. En Alight nos gusta entregar una solución. En Alight nos gusta ver que en vez de que ustedes tengan que instalar o reparar una puerta cada 2 o 3 meses, esa puerta a ustedes les dure 1 año completo o hasta 2 años sin necesidad de tocar esa puerta, sin necesidad de repararla. Luego entonces nos gusta entender qué tipo de refractario están usando en sus calderas. Ladrillos o monolíticos, qué productos están usando por zona, están usando el mismo producto para toda la caldera, cuáles son los rendimientos que están teniendo, cuáles son los modos de falla típicos. Hacen esa instalación con un contratista, está capacitado ese contratista, o lo hacen con instaladores propios, están capacitados esos instaladores. ¿Qué métodos de instalación utilizan? En estos 2 puntos finales es donde Alight es el valor agregado de Alight Mineral Products y de Conal Bronces. Nosotros nos entregamos al cliente, nosotros participamos en el proceso de decisión, de diseño y de instalación. Es la manera como logramos que sea un éxito el rendimiento de nuestros refractarios. Como conversamos anteriormente, cada zona de la caldera tiene sus problemas, de manera que en el brochure, la invitación que nosotros les enviamos para este webinar, tiene un link para bajar o obtener el brochure de calderas de biomasa. En ese brochure van a tener una página como la que vemos acá, que es básicamente por zonas: cámara de combustión, descarga de ceniza, tolva de cenizas, techo, etcétera, puertas, quemadores. Van a tener los diferentes tipos de productos que Alight recomienda normalmente. Es importante entender que esos productos, me disculpen que estaba tomando un poquito de agua, esos productos son determinados por zona. De repente, de todos esos productos que ustedes están viendo enfrente de ustedes, normalmente vamos a usar 2 o 3, porque es lo que hemos logrado determinar, que 2 o 3 productos son más que suficientes para las áreas más comunes. Pero si un cliente tiene, por ejemplo, un proceso muy agresivo, con un carbón que es muy sucio, muy alto en azufre, tal vez es mejor utilizar otros tipos de productos más que los comunes. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. De manera que lo que quiero que entiendan es que, así como nosotros podemos tener productos muy específicos para cada zona de la caldera, también podemos generalizar, pero siempre a 2 o 3 productos, nunca un solo producto. No es lo mismo usar el mismo producto que usamos en las puertas al mismo producto que vamos a usar aquí en la mampara. Son 2 fenómenos completamente diferentes. Aquí es choque térmico principalmente, aquí es abrasión principalmente. Entonces, a eso tenemos que situar los productos. Analicemos entonces, por ejemplo, un producto bandera, un producto estándar de Alight, el Tuflo 47. El Tuflo 47 es un producto a base de arcilla luminosa o chamote. Es un producto que tiene aproximadamente 47% alúmina, 46% sílice. La manera como nosotros lo vemos es que es un producto adecuado desde el punto de vista químico. Tiene lo mejor de los 2 mundos. Lo mejor de la alúmina, lo mejor de la sílice para resistencia a la abrasión y al abuso mecánico, y lo mejor de la sílice para el choque térmico. Además, es importante recalcar que es un producto que tiene solo 2.1% de óxido de calcio, de manera que es considerado bajo cemento. La cantidad de agua que se usa en un Tuflo 47 es solamente 5 a 6% de agua. 5 a 6% de agua. De manera que estamos hablando que solamente 1,5 litros más o menos de agua por cada 25 kilos, por cada saco o bolsa. Esto nos va a ayudar a que sea un producto muy denso.
Normalmente lo que nosotros tendemos o nos encontramos en la industria es que el cliente nos dice: quiero un producto que sea con este análisis químico, normalmente mucho más alúmina que el nuestro, que me maneje una temperatura máxima de 1500, 1600. A veces no le prestan mucha atención a la densidad. No nos preguntan más nada. Siempre es importante observar la data, los datos del producto, las propiedades mecánicas. Si observamos las propiedades mecánicas, y específicamente por eso es que normalmente los fabricantes de refractarios nos gusta colocar las diferentes temperaturas a las cuales se va a manejar el producto. Específicamente para calderas estamos hablando de 815 grados centígrados. Vamos a tener una densidad específica para esa temperatura, vamos a tener una expansión lineal o PLC, como se llama en inglés. Vamos a tener un módulo de ruptura, un MOR. Vamos a tener una resistencia al rompimiento, resistencia a la mecánica en frío. Vamos a tener una resistencia o un módulo de ruptura en caliente. Esto no es común colocarlo, fíjense que solamente lo tenemos para 815, una porosidad, etc. Les indico esto porque en la siguiente lámina podemos observar rápidamente, si comparamos con un producto de la competencia, normalmente lo llaman 70, 80, son productos que están diseñados para manejar las temperaturas similares entre 1500 y 1600, pero la diferencia principal que vamos a observar de nuestro producto Tuflo 47 con ese producto 70 o ese producto 80 de la competencia es la cantidad de sílice. En el caso del 70 y en el caso del 80, ellos tienden a tener menos cantidad de sílice, más cantidad de alúmina. La manera como ese competidor observa o piensa que va a atacar los problemas de los refractarios es principalmente usando una alta alúmina. La alta alúmina está muy bien si queremos tratar de combatir ataques químicos específicos. Ataques químicos donde sean pHs neutros, en teoría. Pero los pHs muy ácidos o los pHs muy básicos, vamos a tener problemas de reacción. En el caso nuestro y en el caso específico de calderas de biomasa, específicos de azucareras, si se está usando bagazo como combustible principal, el bagazo va a generar más que todo arena. Va a tener mucha arena y va a generar muchos alcalinos. Entonces va a ser un ambiente principalmente ácido, de manera que el contenido de sílice nos va a ayudar con eso. El contenido de alúmina es principalmente para la abrasión y para la resistencia mecánica. Lo otro que es importante, el contenido de óxido de magnesio. En el caso de nuestros competidores estamos hablando de más del 7% del contenido de óxido de calcio, del contenido de óxido de calcio. Eso lo que significa es que eso es considerado un producto de cemento convencional. Nuestro producto es un producto de bajo cemento. Ya ahí estamos hablando de dos tipos de refractario. El convencional, que no fueron productos malos, son los productos con los que todos los fabricantes de refractario comenzamos, pero con el tiempo y por las demandas de la industria se empezaron a diseñar mejores productos y en este caso el Tuflo 47 es un producto de bajo cemento. Las temperaturas de operación, como podemos ver, son muy cercanas. De cualquier manera, no queremos temperaturas de operación exageradas, porque temperaturas de operación exageradas, ¿para qué? Nuestra caldera no va a pasar de 1000 grados centígrados en operación normal. Lo otro que es importante observar es la densidad. La densidad del 70, por ejemplo, es una densidad de 1.7. Significa que es un producto bien poroso. Es un producto que tiene alta porosidad. Igualmente el 80 está en un rango entre 2 a 2.4, está en el mismo rango del Tuflo, pero la diferencia con el 80 es que teniendo 7.2% de óxido de calcio, definitivamente va a ser un producto poroso. A pesar de que va a ser más denso, y va a ser más denso por la cantidad de alúmina que tiene, va a ser un producto más poroso. Llegamos entonces a la parte importante. Observemos el módulo de ruptura. El módulo de ruptura de un Tuflo 47, a pesar de que tenemos menos contenido de alúmina, y el pensamiento sería que teniendo más alúmina es un producto más fuerte, en realidad nuestro módulo de ruptura, con un producto de solo 47% de alúmina, pero muy denso, un producto muy denso, estamos hablando que es 14.8 megapascales. El 70 solamente está entre 2.8 a 4.8 y el 80 está entre 5.5 y 8.9. Podemos concluir que el Tuflo 47, a pesar de tener menos contenido de alúmina, es un producto que tiene casi el doble o más del doble del módulo de ruptura de nuestros competidores. Entonces yo les invito que la próxima vez que ustedes vayan a analizar un refractario, tomen esas fichas técnicas y analicen más allá del contenido químico, analicen más allá de la densidad. Observemos bien lo que es la parte mecánica, la densidad, el módulo de ruptura y la resistencia a la compresión en frío.
el CCS. Fíjense cómo la resistencia a la compresión en frío, que es una de las propiedades mecánicas más importantes de los refractarios, para un producto número 70 de la competencia está entre 8.3 y 13.7. Para un 80, que tiene mayor cantidad de alúmina, está entre 6.2 y 9.6. El Tuflo 47 está en 80. Estamos hablando 10 veces más de la resistencia a la compresión en frío. De manera que yo los invito a que la próxima vez que ustedes vayan a evaluar un refractario, presten mucha atención a las propiedades mecánicas del refractario, no solamente a la química. No se basen solamente en que como es alta alúmina me va a funcionar. Observen muy bien y muy detalladamente las resistencias, o mejor dicho, las propiedades mecánicas, que es lo que hacemos acá, resaltamos en esta lámina. Densidad, módulo de ruptura y resistencia a la compresión. Normalmente, mientras más densidad tengamos, mayores van a ser las propiedades mecánicas. Mayor va a ser el módulo de ruptura, mayor va a ser la resistencia a la compresión. También al momento de ser más denso, va a haber menos porosidad, por lo tanto va a haber menos ataque químico, va a haber menos acumulación de cenizas y escoria. Para aquellos clientes que aún utilizan ladrillos, esto es una lámina donde rápidamente analizamos o comparamos ladrillos y monolíticos. En general, el ladrillo es el diseño más común y más antiguo en todas las calderas en el mundo. Pero la realidad actual es que el costo del instalar un ladrillo versus el monolítico es mucho más costoso instalar un ladrillo. Es mucho más tiempo, es mucha mano de obra. El rendimiento también es mucho menor en un ladrillo que en un monolítico. La instalación se hace mucho más rápido en un monolítico porque son secciones de hasta 2x2 que se van instalando. La única desventaja que tenemos con un monolítico es el secado. Normalmente el secado monolítico tiene que ser un secado lento para extraer toda esa agua. Pero si podemos hacer la inversión, y lo vemos como una inversión, de secar un poco más lento, vamos a tener unos rendimientos extraordinarios. Unos rendimientos del doble, incluso a veces hasta el triple de lo que rinde un ladrillo. Los mantenimientos programados en los monolíticos se pueden hacer. O sea, si hay desgaste o hay agrietamiento de una sección de 2x2 de un monolítico, podemos reparar solamente esa sección. No hay que intervenir toda la pared. En el caso de los ladrillos no es así. En el caso de los ladrillos hay que intervenir toda la pared para poder solucionar un agrietamiento o desprendimiento de ladrillos. Se pueden hacer mantenimientos de emergencia en los monolíticos sin ningún problema. Ese mantenimiento de emergencia es mucho más problemático en los ladrillos. Y luego entonces los tiempos de fabricación. Nosotros podemos fabricar un monolítico en cuestión de 2 a 3 semanas y en Colombia sin ningún problema pudiese estar en cuestión de 4 a 5 semanas. De manera que máximo en 2 meses, en 8 semanas, pudiese estar un producto en la puerta de su bodega. Normalmente para los ladrillos son tiempos de fabricación mínimos de 2 a 3 meses y luego el transporte. Además el costo de transportar esos ladrillos, porque normalmente el ladrillo es mucho más pesado que un monolítico. De manera que todos esos puntos son importantes considerar cuáles son las principales ventajas que hay entre un monolítico y un ladrillo. Normalmente el monolítico va a ofrecer muchas más ventajas y específicamente relacionadas con costo, rendimiento, instalación y mantenimiento. Rápidamente entonces aquí, como conclusión, podemos observar que los monolíticos son productos densos y fuertes, es lo que nos interesa utilizar principalmente. Es importante determinar productos por zonas según sus desafíos, es decir, no tratar de usar el mismo producto de 60 o 70% de alúmina para toda la caldera. Observar qué está pasando, cuál de estos problemas estamos teniendo, choque térmico, abrasión, ataque químico, uso mecánico, y trabajar con el fabricante de refractarios, con el proveedor de refractarios para determinar cuál es la mejor opción. Productos fuertes a fuertes temperaturas, recomendamos productos con las mejores propiedades a 850 grados centígrados, entre 850 y 1100 grados centígrados. Entonces, observar esas hojas de especificación, prestar atención a esas propiedades mecánicas, a las temperaturas de operación. No necesariamente más alúmina es la mejor opción. Nosotros hemos demostrado que con menos alúmina podemos obtener mucho más rendimiento y mucho mejor comportamiento. Luego entonces productos diferentes para reparaciones. No tratemos de utilizar el mismo producto mezclado con agua y tratarlo de embarrar o zarpear o instalar a mano sobre un producto ya existente. Si lo que queremos es parchar, utilicemos productos para eso. Utilicemos productos con liga química, que Allied las tiene disponibles, están disponibles en Colombia, para tratar de hacer esas reparaciones. A veces, y lo vamos a ver más adelante rápidamente en un caso de estudio, menos es más. Y luego entonces soporte técnico. Allied y Conalbronce siempre van a estar presentes, van a estar de la mano del cliente, observando los problemas,
acompañando la instalación y evaluando la mejora de la instalación. Observemos entonces resultados de una buena instalación ya para terminar el webinar en los 10 minutitos que nos quedan. El QuickFire Patch es el producto que utilizamos principalmente con ligante químico para parchar paredes y refractarios. El QuickFire Patch M es el mejor para calderas porque la M es por el tipo de material que es mulita, que es muy resistente al choque térmico. Además, tiene suficiente contenido de alúmina para resistencia a la abrasión. En este caso específico fue un cliente en México. Ese cliente debatía si demoler esta pared completamente. Es una pared monolítica instalada como un solo cuerpo. A pesar de que aquí se pareciera que hubiesen juntas de expansión, esas juntas de expansión las hizo naturalmente el refractario, así como el resto de agrietamientos que se observan en el resto del refractario o de la pared. Entonces el cliente debatía entre tumbar esa pared, demolerla completamente y volverla a instalar, o usar QuickFire Patch. La decisión final fue utilizar el QuickFire Patch, y la razón fue por la siguiente. Si este cliente demolía esa pared completamente, iba a necesitar o iba a requerir 5 toneladas métricas solamente para esa pared, para poderla reemplazar completamente. El QuickFire Patch que se ve instalado, finalizado en esta pared, eso fue justo antes de empezar a trabajar. El QuickFire Patch se observó, o se utilizó, perdón, solamente 500 kilogramos. Estamos hablando de 5.000 kilos o 5 toneladas métricas versus 500 kilogramos. A pesar de que el QuickFire Patch en su precio por kilo es más costoso que el material que hubiesen utilizado para reemplazar la pared completamente, no es lo mismo comprar 5.000 kilos de un material que cuesta $1 a 500 kilos de un material que cuesta $2. Por dar un ejemplo, esos no son los precios de los refractarios. Pero lo que sí es importante que entiendan es eso. A veces menos es más. Utilizar menos producto de QuickFire Patch, que me va a servir por lo menos para 1 o 2 zafras. Esto es un producto de un cliente específicamente en México, donde trabajan por zafra, como se trabaja en Centroamérica. Ese cliente básicamente salvó una zafra, dejó de gastar, o invirtió, mejor dicho, el dinero de 5 toneladas métricas para intervenir en otra parte de la caldera que estaba más crítica, reparó o parchó parcialmente esta pared que le sirvió completamente a la zafra, y de hecho el resultado de esta pared fue que quedó intacta después de la zafra. Luce muy bien con algunos agrietamientos normales por choque térmico, y definitivamente el pensamiento del cliente es volver a utilizar o seguir utilizando ese refractario, de manera que él tranquilamente le va a poder sacar 2 zafras. En el caso de ellos serían 2 años, pero en realidad las zafras son solo 6 meses. Entonces sería prácticamente 1 año de trabajo sin necesidad de intervenir completamente la pared. Entonces hay que tener en cuenta que si esa pared se hubiese instalado con un producto a base de agua, normalmente como se instala a mano, sarpeado, eso no iba a durar más de 1 semana, esa pared se iba a terminar deteriorando y peor aún hubiese quedado expuestos los tubos que están detrás. Esto es otro ejemplo en la misma caldera en ese cliente mexicano. Podemos observar que instalamos con formaleteado unos bloques, por decirlo así, unos cuerpos de más o menos 2-3 metros de largo por 2 metros de alto, o 1,5 de alto por 2 de largo. Ayudamos al cliente a definir cuál es el tipo de anclaje adecuado. Ellos no estaban usando el mejor anclaje posible. Les ayudamos a determinar el tipo de formaleta mejor para la instalación, y finalmente se instaló la pared trasera y la pared lateral. En este caso estamos viendo la parte superior, la parte inferior, perdón, de la instalación lateral, igual de la instalación trasera. Finalmente, en la siguiente lámina podemos observar la instalación de la pared completa. Podemos instalar y ver cómo se hizo por secciones, de manera que si se llegase a dañar una sección, solo esa sección hay que reemplazar, no hay que reemplazar la pared completa. Se instaló una pared inferior, una pared superior, igualmente en la parte trasera. Esto es una pared que después de 2 años sigue intacta, tiene muy poco deterioro, prácticamente nada de abrasión, algo de agrietamiento mínimo por los choques térmicos, pero es una pared que normalmente el cliente instalaba cada año, demolía completamente y volvía a instalar utilizando productos convencionales con mucho contenido de silicio y mucho contenido de alúmina. Nosotros con Tuflo 47, que tenemos más o menos 50% sílice, 50% alúmina y 2% de óxido de calcio, ya llevamos 2 años, 2 zafras trabajando sin ningún problema. ¿Recuerdan la puerta o la compuerta que habíamos observado en la parte anterior? Esa compuerta es aquí en Colombia.
Esa compuerta básicamente lo que hicimos fue tomar la compuerta, llevarla a Conal Bronces en Cali, hacer un diseño adecuado de anclaje, un buen diseño de respaldo de aislante y luego entonces una buena instalación con un refractario plástico. Esa compuerta normalmente los clientes reportan que ellos entre 1 y 2 meses tenían que reemplazar el refractario completamente o simplemente el refractario se caía y ellos seguían trabajando. Esta compuerta en este momento tiene más de 18 meses de servicio. Esa compuerta fue instalada en diciembre de 2018. O sea que estamos hablando que tiene, diciembre de 2017, perdón. Diciembre de 2017, de manera que tiene más de 18 meses de funcionamiento. En la parte inferior derecha podemos ver la foto de esa compuerta con algo de agrietamiento que es normal, algo de agrietamiento superficial que es normal por el choque térmico, pero es una compuerta que está intacta. Según nos reportó el cliente, en este mes o el mes pasado, esta puerta simplemente se le va a hacer algo de maquillaje, probablemente con el Quick Fire Patch, que es el producto de Liga Química, y es una compuerta que probablemente va a dar al menos 1 año más de duración. Recordemos que aquí en Colombia, a diferencia del resto del mundo, o gran parte del mundo, no tenemos zafra, trabajamos todo el año, de manera que queremos refractarios que sean interesantes, refractarios que tengan un rendimiento adecuado. Con nuestra asesoría y nuestros productos podemos lograr eso. Esto es un ejemplo específico para Colombia, esta compuerta. Luego entonces la parte del cenicero, ya para terminar, los 5 minutitos que nos quedan. Así es normalmente como nosotros conseguimos los ceniceros en las calderas en Centroamérica. Fíjense que completamente destruidos, con unos anclajes muy inadecuados e incluso mostrando tubería, que es muy peligroso porque esas tuberías con el calor o la ceniza se pudiesen abrir, fundir, soldar, reventar y podemos tener un accidente grave. Una vez que llegamos y analizamos esta situación, decidimos entonces, aquí como pueden ver, hay restos del anclaje que se utilizó. Debajo o entre estos tubos se colocó anclaje hexagonal específico, no malla expandida de hierro, anclaje hexagonal de acero inoxidable, instalado de una manera específica para dejar un cuerpo de respaldo también de refractario sólido. Y esto se instaló completamente a mano con un refractario plástico que se llama Super Plastic. Aquí podemos ver el resultado del cenicero en la misma posición antes y después de la instalación. Y aquí podemos ver la instalación final del cenicero. Se utilizaron en total 1 tonelada métrica de material para medio cenicero porque ellos estaban instalando otro material de la competencia en la parte derecha, o sea que esta parte izquierda es la parte que instalamos con material de Alay. Lo importante de entender y comprender en esta zona, fue una instalación muy fácil en la segunda parte de este seminario que esperamos darle un par de semanas, máximo un mes. Vamos a tener detalle de cómo fue el anclaje, cómo fue la instalación a mano y básicamente este cenicero instalado desde 2017 sigue trabajando. Muestra algún tipo de agrietamiento, muestra algún tipo de grietas de choque térmico, pero lo más importante es que este problema que tenemos acá, que es un desprendimiento, prácticamente un estallido del refractario y desprendimiento completo del refractario, no se está viendo. Desde noviembre de 2017 comenzó este cenicero a trabajar. Este cenicero hoy, a pesar de que tiene algo de agrietamiento, se le va a hacer simplemente un parcheo con liga química mínimo para tratar de seguir trabajando por lo menos 1 o 2 años más. Si logramos trabajar 1 o 2 años más, estaríamos hablando que es un récord que nunca se había logrado en este ingenio. Este ingenio normalmente tenía que hacer el cenicero todos los años, invertir al menos 3 o 4 toneladas métricas para hacer todo el cenicero. Aquí estamos hablando que desde 2017 están ahorrando ese dinero e invirtiéndolo en otras áreas de la caldera o en otras calderas que tienen ellos disponibles. Y lo más importante es que en total, con reparación parcial o parcheo incluido, vamos a estar logrando prácticamente 4 a 5 años de servicio sin ningún tipo de intervención extraordinaria. Finalmente, entonces, y en resumen, espero que hayamos obtenido de este webinar lo más importante es hacer una buena selección de refractario. Si nosotros vamos a seleccionar un refractario, tenemos que entender los detalles del equipo. ¿Cuáles son los módulos de falla actual? Después de ese punto, entonces, determinar y tratar de usar la última tecnología. Esa última tecnología siempre tiene que estar relacionada a el material correcto. Yo puedo tener la última tecnología, pero si no es el material correcto, no estoy usando el concreto refractario adecuado, no estoy usando anclaje, no estoy usando aislante, así sea el mejor refractario del mundo, no va a funcionar bien. Todo tiene que ir de la mano. Luego, entonces, una preparación adecuada.
yo debo tener los equipos o debo tratar de conseguir los equipos adecuados para el mezclado y para el vibrado. Debo estar seguro de cuál es la cantidad de agua que debo agregar a ese refractario y no agregar más ni agregar menos, porque eso trae problemas. Y eso lo vamos a tocar más a fondo en la segunda parte de este webinar, en unas dos semanas o un mes. Y finalmente la instalación. Si no se utilizan los métodos de instalación adecuados, y eso lo vamos a lograr con el apoyo que siempre van a tener de Alight y de Conal Bronces, no vamos a tener un buen resultado. Si nosotros entonces seguimos un refractario bueno, última tecnología, o una buena selección de refractario, última tecnología, materiales adecuados, preparación adecuada y una buena instalación, esto lo vamos a traducir en rendimiento de vida útil de años, no van a ser meses, van a ser años, con un mínimo mantenimiento. Y ese mismo mínimo mantenimiento, si se hace con los productos adecuados para parcheo, que normalmente son de liga química, vamos entonces a tener sin ningún problema al menos 2 o 3 años de rendimiento sin ningún problema. Que podamos usar ese dinero, usar ese presupuesto para refractarios que todos los años lo invertimos en el mismo sitio del dolor de cabeza, lo vamos a poder utilizar en otras áreas de refractario que tal vez no se han intervenido, porque es más importante intervenir un sello, intervenir una pared lateral, una pared frontal, un cenicero o una compuerta. De nuevo les recordamos quiénes fuimos sus anfitriones. Estuvimos con Conal Bronces, que es nuestro distribuidor local en Colombia, el señor Carlos Reyes, el señor Alejandro Reyes. Esos son sus emails. Y también tenemos desde Alight, estuvimos presentes en este seminario, ellos todos en la audiencia o en el público, Colin y Rodolfo ayudándome a mí con esta presentación como productores. Colin Deffett, que es nuestro gerente regional para la parte industrial o temas industriales. Rodolfo Laera, que es nuestro ingeniero de ventas, como les comenté ambos en Columbus, Ohio, y mi persona, José Bermúdez, que estamos viviendo, estoy aquí en Colombia, en Centroamérica y el Caribe, atendiendo cualquier necesidad. Les damos muchas gracias por su atención. Les recordamos que en Alight estamos comprometidos y en Conal Bronces a ayudarles con todo lo que es métodos de instalación, tipos de anclaje y mezclado. Recuerden también que en Alight podemos atender proyectos desde muy pequeños a través del distribuidor, de repente 500 kilos, 1 tonelada métrica, para hacer una reparación pequeña de puertas o un sello, así como proyectos muy grandes que requieran 2, 3, 4 contenedores. También podemos apoyar desde el punto de vista técnico a todas esas personas que estén instalando calderas nuevas o estén instalando calderas usadas, a tratar de seleccionar el mejor refractario para obtener el mejor rendimiento. Y recuerden que este seminario o este webinar va a tener una segunda parte en 2 a 4 semanas, donde nos vamos a enfocar mucho más en la parte técnica, en todo lo que es anclaje, tipos de mezclado, tipos de instalación, tipos de refractarios. De manera que seguimos en contacto. Ustedes van a recibir la invitación para ese webinar de la misma manera que recibieron para este por vía email, de manera que podamos entonces seguir en contacto. Colin y Rodolfo, les agradezco si pueden abrir sus micrófonos y ayudarme con las preguntas. Si pueden, a ver si hubieron algún tipo de preguntas o dudas durante este webinar. Sí, José. Hola, Colin. Muy bien. Tenemos algunas preguntas y comentarios. Muy bien. La primera pregunta, José, ¿a cuánto tiempo se puede encender una caldera después de haber sido intervenida con el Quick-Fire? Eso es una buena pregunta. El Quick-Fire, por ser un producto de liga química, hace una reacción exotérmica. Significa que él se calienta. De hecho, nosotros recomendamos, cuando se va a usar el Quick-Fire Patch, hacer batches de 5 kilos y manejar de 5 kilos en 5 kilos. Porque eso es más o menos la cantidad de material que se puede utilizar por cada operador. La razón de usar solo 5 kilos es porque en cuestión de 5 a 10 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales, si es muy caliente, si es muy frío, si hay mucha humedad, si hay poca humedad, en 5 a 10 minutos ese material se va a endurecer completamente. Se va a calentar y se va a endurecer. De manera que después de haber solo intervenido con Quick-Fire Patch, una puerta, una pared, etcétera, el arranque de la caldera puede ser inmediato. Es decir, puede ser como lo hacen normalmente ustedes. Yo sé que normalmente todos tienen una curva más lenta cuando se hace algún tipo de intervención, cuando es un refractario que se instala desde cero, con pared
como una pared, un sello, etcétera, es mucho más lento, a veces incluso 24, 48 horas, pero en el caso del Quick Fire Patch se puede arrancar de inmediato. Así si ustedes tienen la capacidad de arrancar de inmediato a full potencia, se puede arrancar de inmediato a full potencia sin ningún problema. Ok, otra pregunta, José. De Iván Ramos. Buena pregunta de Alejandro, ya que normalmente solo se tiene entre 8 a 10 horas un día de mantenimiento. Que es más comentario que pregunta. Correcto, pero lo que dice Iván es cierto. Lo que dice Iván es cierto, el Quick Fire Patch definitivamente en cuestión de 8 a 10 horas se puede arrancar sin ningún problema. Porque el Quick Fire Patch está diseñado para eso, para parchar, que él reaccione exotérmicamente, se caliente, se endurezca y él queda listo para trabajar. Ok, otra pregunta, José. ¿Cómo se comportó el producto de la competencia que se utilizó en el cenicero que se está trabajando desde 2017 en Guatemala? ¿Cómo se compara en el que instaló Allied? Vale, eso es una buena pregunta. El producto que instalaron de la competencia, de hecho, era un producto de liga química, ¿no? Un producto que había que mezclar con un ligante químico, cuando el producto nuestro era un plástico. Ya él venía premezclado con agua y simplemente había que apisonarlo a mano. Ambos productos se instalaron a mano, ¿ok? O sea, la instalación fue la misma. La diferencia es que nuestro producto era un producto a base de chamote o arcilla luminosa. Es decir, tenía más o menos 50% de lúmina, 50% sílice. El producto de la competencia era un producto de 60% de lúmina. A pesar de que el producto de la competencia aún sigue funcionando, está muy deteriorado. O sea, se le ve mucho más agrietamiento, mucho más deterioro que el producto nuestro. La otra desventaja, y es algo que nuestro competidor no se lo dijo a nuestro cliente, nosotros se lo advertimos y después ellos hicieron las investigaciones pertinentes y se dieron cuenta que la liga química, por ser un ácido, normalmente va a tratar de atacar a la tubería. Entonces, Allied Mineral Products no recomienda utilizar productos de liga química en contacto directo con la tubería, solamente para parcheo, porque cuando se está haciendo el parcheo, nunca va a haber tubería expuesta, simplemente se va a parchar una grieta, se va a parchar un desgaste, de manera que ese ácido no va a llegar hasta la tubería. Pero en el caso de este competidor, ellos instalaron directamente sobre la tubería. Y a pesar de que eso no va a suceder de un día a otro, y probablemente el primer año y el segundo año no suceda, al momento de que llegues a usar o que sigas usando constantemente ácido contra un metal o contra una tubería, ese metal se va a deteriorar y eventualmente pudieses tener un problema de fuga de agua o de vapor a través de esa tubería. Pero entonces, en general, el comparativo es ese. No fueron los mismos productos, nuestro producto fue mucho más económico y ha rendido mucho más que el de la competencia. Ok, otra pregunta, José. ¿Tienen alguna aplicación con refractarios cristales en sitios de alta humedad, aún en tanques llenos de fluidos? Eso es una buena pregunta. Es difícil, no es imposible, pero es difícil manejar productos castables en tanques llenos de agua. El por qué es por la humedad presente. Normalmente, todos los refractarios, sin excepción, los refractarios van a ser productos, a pesar de que sean muy densos, van a ser productos que tienen porosidad. Van a ser productos que, al tener porosidad, algo de porosidad, así sea 10, 12%, va a haber porosidad. Y al haber porosidad va a haber absorción del líquido del agua. Dependiendo del tipo de líquido o de contenido que haya, siempre va a haber algún tipo de deterioro. Por supuesto, no va a ser lo mismo si tú tienes agua pura o agua con algo de contaminante que si tengas un ácido o una soda cáustica. Va a haber mucho más ataque químico con un ácido o una soda cáustica que con agua. Pero a largo plazo y en general, los refractarios no son el mejor producto para retener. Tal vez, y es algo que habría que revisar, tal vez si se usa el refractario como respaldo y luego ese refractario se pinta, se instala con una pintura impermeabilizante, pudiese ser el mejor camino. Porque la premisa más importante es que si uno instala un refractario en un tanque donde va a haber contenido de líquido, bien sea constante o bien sea periódico, eventualmente el refractario se va a saturar con ese líquido y va a deteriorar sus propiedades físicas. Y José, yo diría dos comentarios que hemos visto en ingenios azucareros. Uno, a veces hay tanques que tienen como azufre, sí, y en esos tanques
son de baja temperatura. Sí tenemos refractarios que hemos usado y que funcionan bien. También, no sé si es el caso en Colombia, en los ingenios, pero sí hay también refractario que está en áreas húmedas o prácticamente lleno de agua, cuando se llaman como quench ponds, cuando Son como piscinas de ceniza, la sí, ceniza va y de ahí enfriamiento, de ajá, enfriamiento. y captura ceniza ahí para básicamente limpiar el humo. También ahí hay algunos productos con alto contenido de agujas, donde sí hemos usado. Correcto. Ujú. Gracias, Colin. Bueno, José, hay todavía uno más. Otra pregunta de Iván Ramos. José, ¿tus productos se pueden aplicar en el interior de los ciclones? ¿Poseen resistencia a la abrasión? Sí, sin ningún problema. De hecho, nosotros ya tenemos experiencia en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Guatemala tenemos una experiencia de instalación de ciclones. El secreto de instalar en ciclones es el tipo de anclaje, que se debe utilizar un anclaje que sea especial para resistencia a la abrasión, que eso es parte de lo que nosotros ayudamos a determinar qué tipo de anclaje se debe utilizar. Asimismo, qué tipo de producto. No es lo mismo instalar, por ejemplo, un Tuflo 47, que no es que no vaya a funcionar, pero no es el más diseñado para resistencia a la abrasión. Allí tal vez iría un producto, ahí sí iría bien un producto de alta lúmina, un producto con algo de adición de circonia o incluso un producto con algo de adición de carburo de silicio. Es lo que nos ayudaría a combatir el tema de la abrasión, pero la respuesta es sí. Nosotros podemos instalar guiñado, vibrado por colación, autofluyente, apisonado a mano. O sea, hay muchos métodos de instalación y sí se pueden utilizar nuestros productos sin ningún problema en los ciclones. Ok, una pregunta más. En Sí, señor. caso de socializar el producto ante la parte técnica, ¿cuáles son los factores diferenciadores a tener en cuenta? ¿Qué son determinantes a la hora de cierra un negocio? Mira, lo más importante que nosotros tratamos de hacer para socializar nuestros productos. Si el cliente está interesado en trabajar con nosotros, definitivamente podemos hacer pruebas pequeñas. Nosotros no vamos a entregar más de 200 o 300 kilos de un material y eso tiene que ser un cliente que es muy seguro que va a comprar. Pero lo que sí es importante entender que nosotros sin ningún problema podemos hacer instalaciones con garantía. Es decir, nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo y si nosotros podemos participar en la instalación, podemos participar en el método de mezclado, entrenar al personal, esa es la garantía que nosotros vamos a dar. De repente se puede negociar con el cliente que se pague un 50% en adelante y un 50% cuando se vea el resultado. Hay cualquier tipo de negociación o acuerdo podemos llegar. Nuestra principal diferenciación es estar presentes. Alight se encarga de ir y estar presente cada vez que sea necesario, no solamente en el proceso de instalación. Si llegase a haber una falla, bien sea con el producto del cliente, con el producto de Alight o con el producto de alguna competencia o de algún competidor, a nosotros nos gusta ver qué sucedió, cuál fue el modo de falla y poder determinar cómo se va a poder mejorar eso. Entonces, la garantía de Alight es estar presentes. La experiencia nos ha dicho, en muchos casos, sobre todo por estar en zonas remotas, tanto las azucareras o los ingenieros azucareros como las empresas de palma, por estar en sitios muy remotos, muy poca gente los visita. Y una vez que ya logran vender, más nunca los vuelven a visitar. La meta de Alight es estar presente por lo menos una vez al año, si no hay ningún problema. Y si hay problemas, estar presente. Ir a visitar, observar cuáles son los problemas y cómo se puede mejorar. A la hora de cerrar negocios, como les comento, específicamente a lo que comentan de socializar el producto ante la parte técnica y los factores diferenciadores, es eso. Nosotros vamos a estar de principio a fin en el proceso, podemos ofrecer algún tipo de prueba para que ellos vean, como no nos conocen, ellos puedan observar cuál es la calidad y cómo es la mejora, pero definitivamente nuestra diferenciación son productos de calidad, no son productos convencionales, no vamos a competir por precio,
estamos ofreciendo una solución refractaria que va a darles rendimiento. No van a tener que estar cambiando un refractario cada 6 meses, cada 3 meses. Es un refractario que por lo menos un año les va a durar sin ningún tipo de problema. Bueno, José, esas son todas las preguntas. Muy bien hecha y tú puedes cerrar la presentación. Vale. Yo les agradezco, muchísimas gracias a los participantes. Como les comenté, estén pendientes que ustedes van a poder obtener, o yo voy a enviar por email, la copia de esta presentación, un PDF, para que la puedan revisar con calma y tenerla disponible. Asimismo, cuando tengamos el link para YouTube, les vamos a compartir el link, de manera que si alguien que ustedes hubiesen querido que observara esta presentación o alguien que ustedes quieran que vea esta presentación, le puedan compartir el link de YouTube para la grabación. Muchísimas gracias, espero que tengan buen día y buen fin de semana. A los que están en Estados Unidos, Happy 4th of July.